Hola, hola, muy buenas tardes, ya casi noche, mis queridos amigos de Gloria Ortega. Siempre hagas lo que hagas, como tienes que hacerlo, siempre con pasión. Este es mi lema y siempre eh, que estoy compartiendo, me gusta mucho instar y animar a las personas, a los profesionales, que cada vez que se dediquen a trabajar en cualquier tipo de oficio, siempre, más que trabajar por obligación, debemos de trabajar. ¿Por qué? Por pasión, con deseos. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Que rapidísimo se pasa el tiempo, ya estamos a puertas de acabar el mes de noviembre e iniciar un nuevo mes, el mes de las fiestas, el mes de diciembre. Y nada, estamos realmente agradecidos a Dios, sí o no, de contar con un día más de vida, de poder seguir compartiendo con nuestras familias, con los seres que amamos. Probablemente muchas personas me dirán: Gloria, este año no ha sido el mejor año, ciertamente. Este año, mis queridos amigos, no ha sido un año para enriquecernos. Este año ha sido un año para permanecer, para confiar, para seguir adelante, para desarrollar carácter, para ser más fuertes, para sacar fuerzas de donde no hay, para ser resilientes. Así que este año ha sido un año bastante desafiante para muchos de nosotros. Probablemente algunos se hayan quedado sin trabajo, otros sin familiares, algunos se hayan enfermado. Un año bastante complejo, probablemente haciendo un inventario de las cosas que hemos vivido este año. De repente algunos de ustedes me dirán: Gloria, mis ventas han bajado, mi negocio no es el mismo de antes. Déjame decirte que aún para mí misma es así. Es como les digo, para todos en menor o mayor proporción nos ha afectado esta coyuntura de pandemia, pero bueno, en ese sentido no por eso debemos dejar que esta coyuntura y esta situación nos robe la alegría, nos robe la paz, sino que todo lo contrario, mis queridos amigos, tenemos que continuar y seguir adelante siempre con una sonrisa. Hoy quiero compartirles muy brevemente este corto webinar, charla, como quieras llamarlo, sobre el cambio, la importancia que cada ser humano de tomar conciencia y reflexión al respecto del cambio. Mis queridos amigos, ustedes saben muy bien que constantemente vamos a pasar por diferentes tipos de cambios, cambios personales, cambios familiares, cambios laborales, cambios físicos, diferentes tipos de cambios, pero frente a cada cambio hay cuatro etapas las cuales todos los seres humanos atravesamos. Así que hoy les voy a enseñar, hoy vamos a hablar sobre eso. Así que te invito, mi querida amiga, muy buenas noches, a compartir esta transmisión en vivo para las personas que quizás, por ejemplo, conoces que en este momento han perdido un trabajo, es un cambio. De repente conoces a alguna persona que haya perdido a un ser familiar cercano, es un cambio. Invítalo, por favor, a todas esas personas que tú conoces y sepas que de repente se han separado, se han divorciado o se fueron a vivir en otra parte, están iniciando algo nuevo. Todos los cambios siempre traen, obviamente, y se vive etapas, consecuencias, y es por eso estar informados al respecto, prepararnos al respecto. ¿Saben para qué? Para poder afrontarlos de la forma adecuada y no caer, por ejemplo, en algún tipo de enfermedad o ajuste psicológico que lamentablemente hoy en día se ve en muchas personas. Así que te animo, mi querida amiga, mi querido amigo, a compartir esta transmisión en vivo. Regálame tu like, por supuesto, apóyame a regalar pues a mi emprendimiento tu corazoncito para poder llegar a tus amigos, a tus contactos, a la gente de tu red. Mientras ustedes van compartiendo y pasando la voz, referenciando, escriban, pueden postear allí a las personas que quieran que se conecten en esta noche ya, en este corto webinar para poder compartir sobre nuestro tema, sin antes contarles que este viernes y sábado tenemos dos talleres. El viernes tengo un taller dirigido para todas las personas que quieren desarrollar sus habilidades blandas como el liderazgo. Hola, primita preciosa. Vamos a hablar sobre habilidades como la gestión del tiempo, como la flexibilidad, como la creatividad, como la iniciativa, como el trabajo en equipo, como el liderazgo, como la empatía, como la gestión del tiempo. Hay tantas habilidades que es importante desarrollarlas para poder tener el éxito tanto personal en nuestra vida familiar como también laboral, indistintamente la carrera, indistintamente la profesión que cada uno de nosotros ostentemos. Porque recuerda que no todo es inteligencia cognitiva, que también es importante desarrollar estas
inteligencias interpersonales, intrapersonales, que son la inteligencia blanda que nos va a ayudar justamente en las relaciones para con los demás. Así que, y el día sábado a las 10 de la mañana tengo mi taller de empleabilidad para todas las personas que están buscando trabajo, están buscando recolocarse y de pronto no saben cómo armar un CV de alto impacto, ¿no? Porque hoy en día se trabaja con un CV de alto impacto, que sea potente, que sea imperante, que llame la atención, que sea atractivo a los ojos del headhunter. Y además, pues, prepararnos para las entrevistas laborales, porque recuerden, mis amigos, que hoy en día la competitividad es mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante estar preparados cada vez que nos hagan los diferentes tipos de preguntas en una entrevista laboral, cómo afrontarlos. Así que si conoces de alguien que necesite este tipo de talleres, por favor, tenemos promociones, ¿sí? Con costos bastante módicos para cada uno de ustedes. Gracias por tu like, mi querido amigo, para poder ayudarlos, pues, en su crecimiento y desarrollo personal. Muy bien. Gracias, Jessiquita. Gracias, amigos, por haberse conectado. Entonces, empezamos a hablarles sobre el tema. Este tema es muy interesante. Jessica, si conoces a alguien que quieras postearlo, compartir esta transmisión en vivo para que pueda escuchar, les decía yo hace un momento, si tú conoces a personas que de repente han sufrido algún tipo de cambio, por ejemplo, alguna separación, algún divorcio, la pérdida de algún trabajo, la muerte de algún ser amado, haber contraído alguna enfermedad, el de haberse tenido que separar de alguna persona o haberse tenido que ir a vivir en otra parte, todos ese tipo de acontecimientos implican cambios para el ser humano. Y cuando una persona afronta un tipo de cambio, siempre van a haber consecuencias y siempre va a haber etapas. Todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas dentro de un proceso de cambio. Así que hoy voy a hablarles sobre eso, así que les animo a compartir, a regalarme tu like y por qué no a poder referir y postear a las personas para que puedan escuchar, que de pronto tú conozcas que necesiten. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Qué es el cambio? Ustedes, mis queridos amigos, saben muy bien que el cambio muchas veces son acontecimientos inesperados, muchas veces fortuitos que no lo esperamos, pero que muchas veces como seres humanos vamos a tener que sucumbir, vamos a tener que afrontar y que pasar. Esta pandemia, por ejemplo, ha sido un cambio, ¿verdad?, muy drástico para todos nosotros a nivel de la humanidad, podríamos mencionar, en donde hemos tenido que, por ejemplo, hoy en día a tener que aprender a convivir y a vivir de una forma diferente. ¿A qué me refiero de forma diferente? ¿Tú te imaginas cuándo nos hubiésemos imaginado vivir o hacer uso de unas mascarillas, verdad? Nadie, es inaudito, nadie hubiera pensado eso. O cuánto de nosotros hubiéramos pensado que en algún momento de nuestras vidas teníamos que estar distanciados, que no podíamos acercarnos, que no pudiéramos abrazarnos. Por supuesto que no. Así son los cambios. Y la historia nos enseña y nos muestra que la vida del hombre, que la evolución del hombre siempre ha afrontado y siempre ha pasado por diferentes tipos de cambios. En ese sentido, mis queridos amigos, no parto con decirles que no debemos tener miedo al cambio, porque el cambio es parte de la vida, en primera instancia. Cualquier tipo de cambio. Ahora tú me dirás, Gloria, sí, pero un cambio como por ejemplo la separación con una persona amada o la pérdida de una persona amada, por supuesto, son situaciones que nadie quisiera vivir, pero mis queridos amigos, son situaciones que vamos a vivir. Tarde o temprano vamos a afrontar diferentes tipos de acontecimientos que implican un impacto y por consecuencia, como es algo inesperado, va a ser un cambio donde vamos a tener que aprender a generar nuevos hábitos, nuevas costumbres. ¿Para qué? Para aprender a adaptarnos frente a la circunstancia que muchas veces no podemos manejar. Muchas veces son situaciones que escapan del control del hombre. Entonces, en ese sentido, el cambio, mis queridos amigos, son acontecimientos fortuitos que se presentan en la vida del ser humano. Ahora,
¿Cuáles son los tipos, Gloria, o cuáles son las etapas de los cambios? Toma nota, por favor, porque sería importante que tú sepas de esto para que cuando tú en algún momento de tu vida, porque de repente en este momento no, pero en algún momento de tu vida, escúchame, mi querida amiga, mi querido amigo, vas a afrontar algún cambio. Sea algún cambio personal, sea algún cambio familiar, sea algún cambio laboral, pero los cambios son parte, repito, de nuestra vida. Entonces, en estos cambios vamos a vivir 4 etapas. La primera etapa, presta atención, es la etapa de la negación. El primer paso que todo ser humano atraviesa es la negación. El segundo paso es la resistencia. El tercer paso es la aceptación y el cuarto paso es la exploración. Por lo general, los autores nos hablan de 4 a 5 etapas de un proceso de cambio. La mayoría, y quien las habla también, obviamente lo enseña con 4 etapas del cambio. Entonces, la primera, vamos a hablar muy rápidamente de cada una de ellas. La primera es la negación. ¿Qué pasa allí? Muchas veces cuando son cambios inesperados y cuando sobre todo son cambios dolorosos que nos toca atravesar, lo primero que pasa en la mente y la reacción del ser humano frente a ese momento, frente a esa circunstancia, es la negación. Es el hecho de decirnos, no, esto no es verdad. No, esto no está pasando. No, esto no me puede estar pasando a mí. No, esto, ¿por qué a mí? ¿Has visto? Normalmente este tipo de situaciones suceden cuando se ha perdido un ser amado, cuando hemos perdido un trabajo de forma inesperada, nos sacaron de la empresa, ¿no? Cuando se cerró el negocio, cuando pasó algo así inesperado y fortuito que nos causa decepción, que nos causa frustración, por lo general hay un impacto de la negación. Y la negación es esa etapa donde el ser humano, repito, no acepta la nueva realidad, no acepta esa nueva verdad. Es como cuando empezamos las pandemias, ustedes habrán visto muchas personas que decían que se pusieron rebeldes, tercas y decían, no, esto no es verdad, no, yo voy a seguir continuando con mi vida, no, esto nadie me va a imponer que use mis mascarillas y no, esto no está pasando, no, es que la verdad es que nos están muriendo, esto es una mentira. ¿Cuántas personas comenzaron a mencionar y a hablar así? Esa reacción se llama negación. Ahora, la siguiente etapa de la negación, porque no es que solamente me voy a quedar ahí siempre, Gloria, frente a un cambio, no. La siguiente etapa a la cual tú y yo tenemos que pasar, ¿qué cosa es? Que pasamos es la resistencia. ¿En qué sentido? En que no solamente decimos, no, esto no es verdad, no, esto no me está pasando, no, esto no puede ser así, sino que nos resistimos al cambio, sino que nos ponemos ahí empeñados a decir, a querernos quedar con la vida pasada, a querernos quedar con el recuerdo de una persona que amé, no es que esa persona todavía me ama, no es que esa persona va a volver. ¿Cuántos hemos visto cuando personas se separan, abandonan, por diferentes motivos, cuando hay una separación de pareja, por ejemplo? ¿Cuántas veces la persona no se niega a aceptar la nueva realidad, la nueva verdad? ¿Y cuántas veces decimos, no, esa persona va a volver a venir, va a venir a buscarme, no, es que, ¿sabes qué? No, es que tengo que continuar con lo mismo, y nos resistimos a una nueva realidad. Nos resistimos a una nueva normativa, a una nueva estilo de vida que tengo que afrontar sin esa persona, sin estar en ese lugar, sin ese trabajo, sin ese familiar, sin ese amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda etapa es la resistencia. Una vez que hemos pasado la negación y hemos pasado la resistencia, que son las etapas más dolorosas, que son las etapas más duras, es el momento, porque es cuando recién sucede este cambio, es que reaccionamos de esa forma. Entonces, son los primeros días, las primeras semanas, dependiendo obviamente de la situación que obviamente estemos hablando, el tiempo va a depender de cada persona. En cada etapa va a depender de la madurez y de la capacidad de resiliencia y la fortaleza emocional que cada ser humano haya desarrollado en su vida para poder afrontar cada etapa.
La tercera etapa es la aceptación. Tarde o temprano, mis queridos amigos, tenemos que llegar a esta etapa. Y te hablo con mi corazón y con mucho cariño porque lamentablemente, y espero que eso no sea tu caso, hay muchas personas que al haber perdido un ser amado, hay muchas personas que al haber pasado un tipo de separación o al haber tenido algún tipo de problema, muchas veces nos enfrascamos en el pasado, muchas veces nos quedamos en el recuerdo y en lo anterior y no aceptamos la nueva realidad. Y nos quedamos allí, nos congelamos y el tiempo pasa y nosotros ya perdemos el sentido de vivir, nosotros ya no tenemos sentido a la vida. ¿Cuántas veces hay personas que se quedan en la depresión frente a ese cambio, en el dolor, sumergidos en el sufrimiento y no continúan viviendo y no continúan entendiendo que aunque sea doloroso, esa situación es real, que aunque no podamos entenderlo, estamos viviéndolo, que aunque no quisiéramos vivirlo, está presente. Entonces, la etapa de la aceptación es una etapa no solamente de resignación, sino es una etapa de entender que las cosas han pasado y que las cosas ya no van a ser como lo era antes, que ha sufrido un cambio, pero que la vida continúa, que la vida no se quedó en el pasado, que la vida no se quedó atrás, sino que yo tengo que seguir adelante. Tengo que entender que esta persona ya nunca más va a ser parte de mi vida. Tengo que entender que este trabajo ya nunca más va a ser para mí. Tengo que entender que esta persona ya nunca más va a estar. Entonces, la aceptación implica eso. No implica olvidar necesariamente, me voy a olvidar de esa persona o me voy a olvidar. No, no necesariamente, pero sí implica aceptar. Entender que aunque me duela, aunque no hubiera gustado que esto sucediera, es real. Y la cuarta etapa del proceso del cambio es la exploración. Es la etapa más sana, es la etapa más madura, es la última etapa, es la etapa donde ya la persona entendió que hay cosas que no controlamos y hay cosas que van a pasar y hay cosas y a pesar de ello nosotros tenemos que seguir adelante. Yo acepto mi nueva normalidad, acepto mi nueva realidad y continúo, no solamente acepto, sino que continúo con mi vida. Eso es la exploración. Implica el hecho que la persona sigue avanzando con su vida. Implica el hecho que la persona no solamente ha aceptado, sino que continúa hacia adelante, obviamente con todo lo que conlleva al respecto de su nueva normalidad. Entonces, mis queridos amigos, eso es lo que nosotros tenemos que vivir y afrontar cada vez que pasemos por algún tipo de cambio. Entonces yo quiero que recuerdes en esta noche ya de que frente a cualquier tipo de cambio, sobre todo negativo, doloroso, que puedas afrontar, sea en el ámbito laboral como en el ámbito personal, recuerda no solamente quedarte en la negación, recuerda no solamente quedarte triste, enojada, frustrada, amargada, resentida, no, sí, probablemente vas a vivirlo, está muy bien, porque somos seres humanos y vamos a experimentar diferentes tipos de emociones. Está bien, pero el punto está, mi querida amiga, mi querido amigo, que tú no te puedes quedar en esa etapa. Tú no te puedes quedar en ese momento, en esa situación. Tú tienes que hacer frente, tú tienes que salir adelante, poco a poco, tómate tu tiempo, porque cada persona se lleva su propio proceso, se lleva su propio duelo, lleva su propio tiempo. Porque lógicamente el perder a un ser amado, el perder un sueño, entre comillas, por ejemplo, una buena paga, un buen salario, el perder algo que queríamos y deseábamos, por supuesto que va a generar dolor. Y es normal que sintamos ese dolor. Pero vuelvo a repetir, tú no puedes quedarte allí, mucho menos puedes permitir que esa emoción, que ese sentimiento que tú sientes te controle.
Porque si te controla en esa etapa, lo que va a pasar contigo, en vez de pasar a la aceptación, vas a deprimirte, vas a hundirte peor y en el hundimiento vas a llegar a una depresión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la depresión es una enfermedad mental. Así que mucho cuidado, librémonos de esa etapa. Si tú conoces amistades, familiares en tu entorno inmediato que estén viviendo por algún tipo de cambio brusco, por algún tipo de pérdida, entonces acompáñalo y date cuenta, observa en qué etapa del proceso del cambio se encuentra dicha persona. Porque lo importante es acompañar a la persona que ha perdido algo, que está sufriendo una situación en particular, para que esa persona poco a poco siga avanzando, poco a poco vaya caminando y en el camino vaya encontrando y saliendo de ese momento, de esa situación de dolor. Entonces, recuerden, hola Viquisita, hola Magali, ¿cómo estás? No solamente, mis queridos amigos, nos encontramos en la negación, sino que recuerda que vas a pasar una etapa de resistencia, pero después de estas dos etapas más duras y más difíciles, gracias mi querida Viquisita, recuerda pasar, mi querida Vicky, por una etapa de aceptar. No quiero, aunque no me guste, aunque me cueste, tengo que aceptar. Tengo que aceptar. Esta es la nueva realidad, esta es mi condición y me guste o no me guste, es lo que me toca. Y debo de seguir, pero no solamente quedarme, entonces me quedo resignada, me quedo como que, que me quede en fin. No, sino que continúa la vida. Acepto, pero sigo adelante, porque la vida, mis queridos amigos, sí, es verdad, está lleno de momentos de pronto difíciles, pero también hay momentos felices, también hay momentos agradables, también hay momentos dichosos, también, sí o no, momentos de orgullo, momentos de placer, momentos de satisfacción. Entonces, la vida no es perfecta, siempre lo he dicho y tienes que recordarlo. La vida, no todo en la vida va a ser color de rosa, no siempre vamos a estar en la cúspide, no siempre todo va a estar bien, pero tienes que entender que en los momentos difíciles es cuando tenemos que ser resilientes, es cuando tenemos que ser fuertes emocionalmente, cuando tenemos que salir adelante y pues llegar a los momentos obviamente de bonanza. Porque así es la vida, así que continúa explorando tu vida. Yo no sé en este momento si alguno de ustedes ha perdido algún ser amado, yo no sé si alguno de ustedes en este momento, por ejemplo, haya recibido una noticia negativa. Qué duro y qué triste es, por ejemplo, que el doctor te diga, sabes que tienes una enfermedad. Por supuesto, yo sé que escuchar ese tipo de noticias daña, lastima, afecta, genera dolor, es un cambio, porque ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Y yo lo sé, recuerda una vez más, todo cambio tiene etapas. Lo importante es que no te quedes inmerso en medio del dolor y en medio de la depresión, sino que aprendas a aceptar. Tenemos que aceptar, aunque no nos guste, y tengo que continuar, tengo que seguir avanzando. Cierro con decirles finalmente que si tú me preguntas de repente, Gloria, ¿y cuánto tiempo dura cada etapa? Bueno, va a depender de cada persona. Va a depender de cada ser humano. No todos tenemos la misma madurez, no todos tenemos la misma fortaleza emocional y mental para poder atravesar dichas situaciones. Mientras más madura, mientras más fuerte mental y emocionalmente seas, más rápido vas a salir de ese cambio. Pero mientras sea todo lo contrario, mientras seas una persona que no ha sabido fortalecerte mental, emocionalmente, y vienen esas olas grandes en tu vida, lo más probable es que te quedes por mucho tiempo inmersa en medio de la etapa de la negación y de la etapa de la resistencia. Y mis queridos amigos, esas etapas son muy dolorosas y nos hace daño y no es bueno. Vuelvo a repetir lo que decía al principio. ¿Vamos a sentir el dolor? Sí. ¿Vamos a llorar? Sí, es normal. Pero no te puedes quedar por mucho tiempo en esa situación. Cierro con darles un ejemplo. Yo tuve una amiga
Imagínense ustedes, hay cada caso en particular. Yo tuve una amiga que se casó con, bueno, mi amigo en sí se casó con una chica, un amigo de la maestría, de la promoción, tanto de la especialización como de la maestría, y se había casado no hace mucho, y pasado, mis queridos amigos, 2 meses, imagínense ustedes, 2 meses, él sufre un accidente y fallece. Fallece mi amigo joven, estoy hablando ya de hace como 4 años, fallece mi amigo joven, fallece él, fallece su cuñada y la pareja de su cuñada. Imagínense ustedes, por supuesto, el dolor que sintió su esposa, la esposa de mi amigo. Lamentablemente, claro, es una situación, imagínense 2 meses de casadito y que te suceda esto, que te quiten el amor de tu vida cuando recién estás empezando a vivir el ensueño del matrimonio. Por supuesto que es doloroso, por supuesto. Y más aún cuando no solamente has perdido a tu esposo, perdiste a tu hermano, perdiste a tu cuñado, a tu cuñada. Esta persona se quedó en la etapa de la negación y en la etapa de la resistencia por 2 años, por más de 2 años, viviendo en los recuerdos y trayendo los recuerdos cada día y todos los días, y allí en el dolor y allí en el sufrimiento y en allí, y mis queridos amigos, eso es muy dañino, porque te puedes sucumbir a la depresión. Y eso es jugar con fuego. Eso es una enfermedad muy delicada que incluso puede llegar a ser medicada. Por eso yo les digo con mucho cariño que tengan mucho cuidado. ¿Vamos a vivir situaciones dolorosas? Sí, amigos. Cuando yo perdí a mi padre, también pasé por estas etapas. Recuerdo muy claramente que cuando a mí me dijeron, yo dije, no es verdad, esto no es verdad, mi papá no ha muerto. Etapa de la negación. Por eso les vuelvo a decir, es normal que reaccionemos así. Ahora, y luego de eso tuve una etapa de resistencia, por supuesto, esto no me está pasando a mí, esto no es verdad, no, esto no. Entonces, luego de ello ya vino la aceptación, la resignación, la aceptación de entender que papá ya no iba a estar a mi lado, que papá había partido, que su presencia quedaba en mi corazón, que su amor quedaba y sus recuerdos en mi corazón, pero ya no estaba más en la tierra. Y no solamente la aceptación, sino que tuve que aprender a seguir continuando con mi vida. Y aquí estoy, a continuar y a seguir explorando qué más la vida me tiene. ¿Me gustó? Por supuesto que no. ¿Me hubiera gustado vivirlo? Por supuesto que no. Pero es real y es parte de la vida. Y así como este ejemplo puede ser, como les digo, no solamente, creo que el dolor más grande de un ser humano es la pérdida de una persona a quien se ama, ¿verdad? Un ser amado, más aún cuando es cercano, el padre, cuando es tu esposo, cuando es tu hijo, es mucho más doloroso. Pero de la misma forma puede ser, como les decía yo, escuchar una noticia negativa de una enfermedad, o el que simplemente haya perdido un trabajo después de muchos años, o el que me haya tenido que divorciar de una persona, o el que haya tenido que alejarme de mi familia. Todo ese tipo de cambios, mis queridos amigos, repito y termino, va a traer como consecuencias cada una de estas etapas. Pero recuerda, vamos avanzando, vas a sumergirte por ese túnel, pero así como ingresaste a ese túnel, tienes que salir. No puedes quedarte dentro, ¿de acuerdo? Mucho menos, mientras menos sea el tiempo, mejor para ti. Eso no quiere decir que entonces tengo que correr y tengo que negar mi emoción, entonces no siento dolor, entonces no te digo que no niegues, porque no puedes negar lo que sientes. Yo voy a llorar, por supuesto que sí, me va a doler, por supuesto que sí. Tienes que vivir la etapa, tienes que pasar por el proceso, pero no te quedes allí. Ese es el punto. Vas a pasar por allí, vas a pasar, pero no te quedes allí. Sigue adelante, sigue avanzando. La vida continúa. No va a ser igual, no es igual, pero la vida continúa. Viquisita me dice, pero entonces, por sí solos no se puede salir de esa tristeza. Muy buena pregunta, Viquisita. Depende mucho de cada persona. Yo les decía al principio, hay personas, Vicky, que tienen fortaleza emocional y que pueden solas. Hay personas que sí pueden, por supuesto, salir solas a flote, salir solas adelante. Pero lamentablemente hay también otras personas que no pueden salir solas
y que necesitan la ayuda del especialista para poderlos ayudar a atravesar ese momento. Y cada uno de ustedes, mis queridos amigos, saben. Ustedes a ustedes mismos se conocen y saben si tú eres lo suficientemente fuerte para poder salir adelante, pero hay otras personas que no lo pueden hacer. Y si tú conoces a alguna persona que necesita ayuda, que no puede atravesar, por favor, dale mi número, que me escriba, y con todo gusto estoy aquí como profesional y como especialista para poderlos ayudar, ¿no? En mi propia experiencia misma, ¿no? De poderlos ayudar a afrontar dichas situaciones de pérdidas muchas veces humanas, y ahora más que nunca en esta coyuntura, cuántos de nosotros hemos vivido. Entonces, mis queridas amigas, así es, Viquisita, va a depender de cada persona. Tú eres una mujer valiente, eres una mujer fuerte, eres una mujer capaz, eres una mujer que puedes y que debes de salir. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tienes que aprender a controlar tus emociones. Yo les decía, amigos, si tú dejas, como la Chabelita, si tú dejas que tu emoción de la tristeza te controle, olvídate. Porque claro, no me has preguntado, Gloria, ¿y la depresión de dónde viene? Por supuesto, de la tristeza. De la profunda tristeza que te genera esa situación, del profundo dolor que te genera dicha situación. El hecho que te controle eso, sucumbes, te hundes en la depresión. Así que deseo con todo mi corazón que no sea el caso de ninguno de ustedes, mis queridos amigos, pero ya saben, de pasar en algún momento no estás sola. Y termino con esto, esas personas no pueden estar solas. Esas personas necesitan acompañamiento. Es por eso que cuando una persona ha perdido a un familiar, esa persona no puede estar sola. Nosotros tenemos que estar al lado de ella, tenemos que abrazarla, tenemos que ayudarla, tenemos que decirle que no está sola, que poco a poco, que va a seguir adelante, comprenderla, entendiendo, siendo empático. Tenemos que acompañarla para que poco a poco pueda recobrar fuerzas, para que poco a poco pueda seguir adelante. Ayudarle con la mente, porque la mente es un campo de batalla, más aún cuando se trata de pérdidas humanas. Más aún cuando se trata de enfermedades crónicas, más aún cuando se trata de incapacidades, no solamente, familiares, sino en la impotencia, por ejemplo, laboral. El hecho de haber perdido un trabajo, Gloria, todo estaba perfecto. Y miran lo que me pasó, esta injusticia. Y a causa de esto me botaron de trabajo. A mí, que he dado tanto. Por supuesto, puede ser un desapego doloroso. Cada caso es particular para cada persona, porque no todos estamos en el mismo nivel. Cada caso, por eso hay que evaluar cada uno en general. Pero ya saben, mis queridos amigos, yo les agradezco por haberme acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Jessica, Chabela, Vicky. Mis queridos amigos, a todos, muchas gracias por haberme acompañado. Espero haberlos ayudado, espero haberlos servido. Eso es un tema muy, muy importante, muy interesante, y de verdad espero que lo hayan entendido para que lo puedas poner en práctica en tu vida. Y si conoces a algún entorno inmediato que lo necesite, ¿por qué no? Compártelo, transmítelo, comparte esta transmisión, amiga. Comparte, primite esta transmisión en vivo en tus redes, o de repente con alguien en particular que lo necesita, con alguien que de repente en este momento está pasando una situación así. Compártelo para que lo pueda escuchar. Y si alguien necesita finalmente de mis servicios, si necesita ayuda, cuenten conmigo. Les dejo mi número 9622-56496. Les repito, 9622-56496. Llámame, escríbeme, no estás sola. Recuerda que si necesitas ayuda, aquí estoy. Si no, vamos mujer, vamos hombre, tú eres fuerte, sal adelante, lucha. Vas a pasar por el túnel, pero sal. Todos pasamos, tarde o temprano vamos a pasar por dichas situaciones. Pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser más grandes que esos cambios.
Dios me los bendiga, cuídense mucho, prima, saluda a mi tía, mándale un fuerte abrazo, cuídamela mucho, a mis primos, Dios me los bendiga. Gracias, Viquisita, por tu cariño, el cariño es recíproco, cuídate mucho, Dios te bendiga y te deseo lo mejor en tus ventas, Viquisita, espero que esté mejor tus ventas, mejor tus negocios, y si no, paciencia, paciencia, mucha fe, y hay que seguir luchando en la vida, porque la vida es así. Hay que seguir adelante. Un abrazo fuerte. Gracias. Nos vemos Dios mediante el día viernes. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Chao, chao, chao. Gracias, amiga. Gracias, primita. Bendiciones. Bendiciones. Gracias para servirlos.